Sí, ¿verdad? Por- Sí se llega a ver. Ya, chicos. Bueno, ante todo, ya bueno, buenos días. Vamos a iniciar ya el tercer tema, ¿no? En esos tres primeros, con ese tema aclava el tema de derechos, ¿ya? Este es el último tema de derechos humanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la siguiente semana vamos a abordar lo que es la familia, ¿ya? La familia vamos a abordar la siguiente semana. En este tema, como te comenté, ya es el tema que culminamos con derechos, ¿ya? Y ya bueno, la próxima vamos a ver lo que es el tema de la familia. Eh, Así como también hay que recordar, ¿no? Que la próxima semana creo que ya va a haber, no sé si va a ser un repaso o va a ser un examen. Bueno, voy a tener que corroborar eso, ¿ya? Bien, vamos a empezar, ¿ya? Entonces, el tema del día de hoy es las tres generaciones de los derechos humanos, ¿ya? ¿Qué entiendes por generación? ¿Qué es para ti una generación? Transcurso de los años, Mm, claro, tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? Con el pasar de los Tiempos. años. Tiene que ver con el pasar, tiene que ver con el pasar, Generación. tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el transcurrir de los años, ¿no? Está bien esa idea, ¿no? Que se dé en cuenta que el término generación es pasar de los años o transcurrir el tiempo. Entonces, si te das cuenta que los derechos humanos van a aparecer con el paso de los años, con el paso del tiempo. No todos los derechos humanos se dan, como se dice, igual se dan de la noche, se dan todos en una sola vez, no, sino que con el paso de los años, no, se van a dar cuenta que es importante tener, no, más derechos. Entonces, que se entiende esa idea. Las tres generaciones de derechos humanos, es decir, que va a haber una primera generación, va a haber una segunda generación y va a haber una tercera generación. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son los derechos que van a aparecer en la primera generación, por ejemplo. Los derechos que aparecen en la segunda y los derechos que van a aparecer en la tercera. ¿Ya? Hay que recordar también que va a haber la aparición de derechos humanos, van a tener un contexto, van a tener, eh, van a tener, como se dice, estaba pasando algo en el mundo, no va a ser consecuencia de algo. Entonces, eso lo vamos a ver dentro de las diapositivas, ¿ya? Ahora bien, acá nos dice las tres generaciones de los derechos humanos. El reconocimiento legal de los derechos humanos ha tenido una larga historia, ¿no? Que también se puede entender que la historia es el pasado, ¿no? Una larga historia. Algunos derechos han sido incluidos en las leyes mucho antes que otros. Claro, pues por eso hay generaciones, ¿no? Hay unos que se han incluido muchos antes que otros, ¿no? A ver, un ejemplo, profesor. ¿Cuál crees el derecho entre la paz y la vida? ¿Cuál crees tú que es el derecho que apareció primero? El derecho a la vida y el derecho a la paz. Vida. A la vida, ¿no es cierto? Vida. A la vida, vida, ¿no es cierto? Ah, entonces la vida sería uno de los derechos que, como se dice, que se dio primero, ¿verdad? Y la paz, obviamente, es uno de los derechos que se ha dado después. Así aparecen los derechos, ¿no? Entonces, que se tenga ese concepto, ¿ya? Algunos derechos han sido incluidos en las leyes mucho antes que otros, que solo han sido aceptados después de largas luchas sociales. O sea, es decir, que el pueblo luchó para tener derechos, ¿no? El pueblo salió a las calles, el pueblo protestó, el pueblo, como se dice, ¿no? Tuvo que sufrirlo para tener derechos, ¿no? Y eso producto, ¿no? Y con el pasar de los años, su propósito se dio,
El propósito se dio de que se reconozca sus derechos. Dice, muchos antes que otros, dice que solo han sido aceptados después de largas luchas sociales. Por ejemplo, uno de los derechos en el cual el pueblo luchó mucho fue el derecho al trabajo, ¿no? El derecho al trabajo fue. Y asimismo, que se le reconozca una, un horario para trabajar, porque anteriormente se trabajaban, imagínate, más de 12 horas. O sea, trabajaba, el día tiene 24 horas, se trabajaba 12 horas y los otros 12 horas descansaba. Pero ya se ha dado cuenta que eso es ya esclavitud, ¿no? Hoy en día pues ya son de 8 horas nada más en todo el mundo. La ley de la hora del trabajo son 8 horas. Ya uno de los trabajos en el cual se dio por luchas sociales fue el derecho al trabajo. Dice, por eso podemos clasificar los derechos en grupos. Ah, ya ves. O sea, hay una clasificación de los derechos por grupos. Eso lo vamos a ver también en la diapositiva que viene. A los que suelen denominar las 3 generaciones de los derechos humanos. ¿Ya? Bien. Por acá tenemos la clasificación, ¿no? La clasificación. Acá podemos observar clasificación. En este rubro está la generación, derechos de primera, derechos de segunda y derechos de tercera. Primera, segunda, tercera generación. ¿Ya? Ahora, en este rango, en la parte de acá de esa columna, están los datos. Dice, otra denominación. O sea, los derechos los derechos de primera generación también tienen otro nombre. Los derechos de segunda también tienen otro nombre. Los derechos de tercera también tienen otro nombre, otra denominación. ¿Ya? Acá también está el contexto. Contexto. Como te comenté hace unos instantes, ¿cuál era la situación del mundo? ¿No? ¿Cuál era la situación mundial? ¿Qué pasaba en el mundo cuando aparecieron los derechos de primera, segunda y tercera generación? También aparecen el documento. O sea, el documento viene a ser el papel que va, como se dice, a justificar, ¿no? La aparición de esos derechos, documento. Y también acá tenemos los principales derechos. Como están agrupados por grupos, están así. En ese grupo hay derechos, en este otro también hay otros derechos, y en este otro también hay otros derechos. ¿Ya? Entonces, vamos a dar inicio con los derechos de primera generación. ¿Ya? ¿Cuál es su otro nombre? ¿Cuál es su otra denominación? Derechos individuales, civiles y políticos. Ah, ya, profe. O sea, yo te puedo colocar en el examen, ¿no? Menciona algunos derechos individuales, civiles y políticos. O te puedo decir también, menciona derechos civiles y políticos. Ah, ya, tú vas a saber que estamos hablando de los derechos de primera generación. ¿Ya? Como te comenté también, ¿qué pasaba en el mundo? ¿Cuál era el contexto? ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Cuál era el contexto? Acá se daba, o sea, estos aparecen después de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un acontecimiento, tal y como dice su nombre, que se dio en Francia, ¿no? En los años 1789. El año es muy fácil para saber cuándo se dio la Revolución Francesa, porque solamente es el 7, el 8 y el 9. 1789. Entonces, si te preguntaran qué sucedía en el mundo, ¿no? Cuando se estaban dando los derechos de primera generación, la Revolución Francesa. Como sabemos que en ese entonces es una época marcada en la historia universal, este acontecimiento, ¿no? En donde recuerda tú que
aquí se da el fin de la burguesía, ¿no? Entonces, este acontecimiento marca la aparición de los derechos de primera generación. ¿En qué documento, se encuentran los derechos de primera generación? Y el documento es acá, Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿no? Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Este es el documento donde están los derechos de primera generación, ¿no? Entonces, este documento se da aquí, ¿ve? Se da en la Revolución Francesa. Y en ese documento están los derechos civiles y políticos e individuales. Ahora, ¿qué derechos tenemos de primera generación? ¿Qué derechos tenemos de primera generación? Tenemos, y luego vamos a desarrollar cada uno de ellos ya, porque he colocado imágenes, ¿no? Entonces tenemos la vida, la libertad, la igualdad, la ciudadanía, la nacionalidad, elegir y ser elegido. Y también, y también ahí el asilo político también, que no que por espacio ya no pude colocarlo. Pero igual el asilo político es un derecho de primera generación, ¿ya? Ahora, entonces, aquí, mira, en esa primera parte de los derechos de primera generación, ¿no? Y es uno, ese tema de esa partecita es muy común ver o que te pregunten en exámenes de admisión. En exámenes de San Marcos, por ejemplo, ha venido la siguiente pregunta. Acontecimiento que marcó para la creación de los derechos de primera generación. ¿Y el acontecimiento cuál fue? Este nombre, La la Revolución Revolución Francesa. Francesa. La respuesta fue muy simple, así nada más. Revolución Francesa fue lo que ocasionó para que se crearan los derechos de primera generación. Profe, ¿quiere decir que anteriormente no se reconocían los derechos? No. La vida no tenía, la vida en ese entonces no tenía sentido vivir, te mataban y no pasaba nada. Nadie tenía libertad, nadie era igual, no existía la ciudadanía, la nacionalidad, mucho menos. Nadie elegía sus autoridades. Entonces, mediante este documento, a partir de en adelante, ya esto queda regulado. Todos los derechos se van a reconocer. ¿Ya? Entonces, eso es. Así tienes la pregunta que vino en San Marcos, ¿no? En San Marcos. Lo que te puede venir es esto también. Documento que contempla, que ampara los derechos de primera generación. ¿Y qué documento es? Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Chicos, vamos con los derechos de segunda generación. Antes que avance, mira, no confundas con este documento, ¿ya? Mira, acá hay un documento que dice Declaración de los Derechos de la Sociedad. Acá hay otro, mira, Declaración Universal. No confundas, mira. Esto es del hombre y el ciudadano. Acá dice universal, que es los derechos de tercera generación. ¿Ya? Ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso, no es lo mismo. Son diferentes documentos, ¿ya? Pero sí tienen en común que ambos documentos se dan en Francia, ¿ya? Bien, seguimos con los derechos de segunda generación. Dice, eh, a ver, derecho de segunda generación. ¿Cómo se llaman, profe? ¿Cuál es su otro nombre? ¿Cuál es su otra denominación? Los derechos económicos, sociales y culturales. Ya, muy bien, profe. Derechos económicos, sociales y culturales. Así es el otro nombre, ¿no?
sociales y culturales. ¿Ya? Contexto. ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Cuál era la situación mundial? ¿No? ¿Cuál fue lo que ocasionó la creación de estos derechos de segunda generación? Ah, ya, mira, ve. La primera revolución industrial, ¿no? La primera revolución industrial. Este acontecimiento sucedió a fines del siglo XVIII e inicio del siglo XIX. Este acontecimiento fue un acontecimiento económico, un acontecimiento político, ¿no? ¿En qué consistía? Mira, la primera revolución industrial va a, te- va a tener cambios tecnológicos. Esto se da, si quieres saber más o menos el año, se da, por ejemplo, a fines de los años 1800, a fines de los años 1800 e inicios de los años 1900, ¿ya? A fines de los años 1800, o sea, 1890, por ahí más o menos, e inicio del año 1900, siglo XVIII y siglo XIX, ¿ya? Entonces, aquí hay algo que marca el mundo, que es la aparición de las máquinas. Estas máquinas que eran utilizadas por las empresas. Entonces, el hombre crea máquinas, el hombre crea, como se dice, las fábricas. Bueno, en un ejemplo, ¿no? En un taller de costura, en un taller de costura, ¿no? Recuerda que ahí obviamente se necesita mano de obra. Entonces, con la creación de de las máquinas de coser, ¿no? Bueno, aunque hoy en día todavía se utilizan, pero recuerda que en ese entonces el hombre va a crear máquinas y las máquinas van a hacer van a hacer el trabajo del hombre. Y no solamente en el sector máquinas, ¿ah? Sino en otras empresas, también en otros rubros se van a crear máquinas. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? ¿Qué es lo que ocasiona? Ocasiona que los trabajadores, que los obreros se sientan de una manera, como se dice, eh, destituidos de sus labores. ¿Y por qué van a ser destituidos? Por la razón de que las máquinas ocupaban sus puestos. Las máquinas ocupaban sus puestos. Mira, tú has visto hoy en día cómo se asfalta, o quizás si tiene, se asfalta una pista. ¿Tú has visto cómo se asfalta una pista? O sea, no sé si has visto esos camiones que traen como algo circular. Es un camión de concreto. Voy a poner una imagen, ojalá que por acá tengo una imagen. Mm, 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 mm.
Entonces, hoy en día, por ejemplo, cuando se va a una pavimentación de una avenida, de una pista, ya no se utiliza casi esto. ¿Por qué? Porque hoy en día hay otras máquinas, ¿ya? Otras máquinas más especializadas, ¿ya? Sí están viendo la imagen, ¿verdad? Sí, profesor, sí se ve y todo. Ya. Sí, Por ejemplo, profesor. mira, hoy en día ya se utiliza esto, ¿ve? Estas imágenes son las que, estas máquinas son las que hoy en día, por ejemplo, ya no hacen el trabajo la imagen que te enseñé anteriormente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacía? Llegaba el camión, había muchos trabajadores, ¿no? Y obviamente con sus palas, con sus lampas, iban pues, ¿no? Haciendo el trabajo de pavimentar, ¿no? Había la máquina, uno que echaba, el que es el conductor, ¿ya? Y había otros trabajadores que hacían la labor de qué? Que hacían la labor como se dice, ¿no? De que todo caiga y ellos trabajaban de esa manera, se metían dentro del asfalto donde está la mezcla y comenzaban a trabajar ahí. Pero hoy en día, si te das cuenta, ya el hombre ha creado una nueva forma de pavimentar las calles, pavimentar las avenidas, y es mediante estas máquinas, mira, ya no necesitan mano de obra, la necesitan, pero ya no, si antes trabajaban pues 20 personas, hoy en día solamente trabajan un promedio de 5. O sea, y eso es en la actualidad, o sea, con el pasar de los años, el hombre crea nuevas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que al hombre, como se dice, eso es lo que eso es lo que mortificaba a que las máquinas reemplacen al hombre. ¿Y tú qué crees? ¿Que los obreros se quedaron con las manos cruzadas? ¿Me ven? Hola. Buenas. Hola. ¿Me Sí, escuchan? profesor. Profesor, sí Sí. se ve. ¿Se está compartiendo la imagen? Sí, ¿verdad? Sí, 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 verdad, sí, sí. profesor. Ya. Sí, Entonces, profesor. qué es lo que aconteció en ese entonces? La primera revolución industrial fue un cambio, como se dice, para los obreros. Es como, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Lo que estamos haciendo también hoy en día. O sea, hay muchos profesores que quizás no saben utilizar todavía estas estrategias, ¿no? Estas plataformas. Y por lo tanto se quedan sin trabajo, ¿no? O sea, ya no se da de manera presencial, sino de manera virtual. Algo parecido a lo que sucedió el hombre. El hombre para poder trabajar en ese entonces, en esos años, tenía que especializarse. O sea, quizás ahora, ¿qué le competía al hombre? Saber manipular esas máquinas, porque si no se quedaba sin trabajo. Y vas aún, ¿ve? O sea, antes trabajaban 50 en esa empresa, en esa fábrica, ahora trabajan 10. ¿Dónde quedaban los 40? Los 40 quedaban en la calle. Y esos 40 protestaban, ¿no? Y no solamente eran de una empresa, eran de todas las empresas, ¿no? Entonces, la primera revolución industrial originó un malestar también, un malestar en el obrero. Entonces, el obrero salió a protestar porque obviamente estas máquinas le quitaban su trabajo, le quitaban su fuente de ingreso. Entonces, es por ello que el acontecimiento fue para la creación de los derechos de segunda generación, fue el acontecimiento de la primera revolución industrial. ¿En qué documento se encuentran? En el documento llamado, en dos constituciones. Una constitución que se dio en América del Norte. En América del Norte. Hay una pregunta que también hicieron en San Marcos. La pregunta fue, ¿no? Los derechos de segunda generación, ¿cuál fue su contexto? Y también la respuesta fue la Revolución Mexicana. ¿Por qué, profesor? Porque con esta Revolución Mexicana se dio la Constitución de Querétaro. Querétaro es una ciudad
que se encuentra al norte de México. Entonces, eso fue el motivo. Y también hay una constitución que se dio en Alemania, la Constitución de Weimar. En estas dos constituciones se encuentran amparados los derechos de segunda generación o los derechos también llamados económicos, sociales y culturales. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, eso fue el contexto y eso fue la otra denominación. ¿Y qué documento? Bueno, el documento es eso. ¿Y qué derechos contemplan los derechos de segunda generación? Al trabajo, como te decía, oye, me están quitando de mi trabajo, quiero trabajar, tengo que luchar por trabajar. Al trabajo, también el hombre pedía un salario, una remuneración justa, ¿no? El hombre, entonces la persona también pedía una jornada laboral, una jornada diaria, 8 horas trabajar, 8 horas diarias. A la semana, pregunta, ¿cuánto será? ¿Te acuerdas? Si son 8 horas diarias, a la semana, ¿cuántas horas se trabaja? ¿Te acuerdas? ¿Alguien que se acuerde? Más de 12 horas. Más de 8 horas. ¿Cuántas horas a la semana? ¿Se acuerdan o no? ¿Mm? Incluyendo domingo y sábado. No. 12 horas. ¿Cuánto es? 40. A la semana, a la semana, a la semana. 56 no son, ¿ah? 48. Muy bien, Morales Puma. Yadira Espinosa. Son 48 horas, Larico. Son 48 horas, pues, ¿no? Recuerda que si son 8 horas diarias, la semana tiene 7. Por ahí multiplicaron, profe. 8 por 7, 56. No. Pero recuerda que hay un día de descanso. No se multiplica por 7, sino se multiplica por 6. Serían 48 horas semanales. ¿Ya? Entonces, acá tenemos ya al trabajo, remuneración justa, jornada laboral, formar sindicatos, a la salud, a la educación, a la seguridad social, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces aquí tenemos ya los derechos de segunda generación, por acá tenemos los derechos de tercera generación. Tercera generación, ¿ya? Acá dice, el otro nombre, la otra denominación, ¿cuál es? Se llaman los derechos de la solidaridad o de los pueblos, de la solidaridad o de los pueblos. ¿A qué te suena el término solidaridad? ¿A qué te suena el término solidario? Por ejemplo, hace poco hicieron una rifa donde, acá en donde viven mis padres, y yo aporté, ¿no? O sea, la rifa estaba a 5 soles, me compré 2 rifas. Era un apoyo solidario para las familias que están padeciendo esta enfermedad del COVID, ¿no? Entonces, un apoyo solidario. O sea, ¿qué se entiende por solidaridad? ¿Mm? Algunos cámara dice amabilidad de otra persona, ser bueno con las personas sin esperar nada a cambio. Bueno, Apoyo a las personas. apoyar, ya, colaborar, ¿no? Apoyar ¿No? sin nada a cambio. Colaborar, sí, claro, bueno, sin nada a cambio, ¿no? Amor al prójimo, ¿no? Entonces, eso es, o sea, en sí, estar unidos, ¿no? Estar unidos. Dice, derecho de la solidaridad de los pueblos. El contexto, el contexto que se da los derechos de tercera generación es después de la Segunda Guerra Mundial.
después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial acaba en los años 1944, algo por ahí. 1944. O sea, inicia en el año 1939 y culmina en el año 1944. Entonces, acá nos dice después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? El contexto. Después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿y por qué crees que se da después de la Segunda Guerra Mundial? Porque aquí hubo peleas, pues, ¿no es cierto? O sea, para que se dé la Segunda Guerra Mundial, se tuvieron que enfrentar estados, se tuvieron que enfrentar países. Entonces, como fue de los episodios más sangrientos del mundo, entonces, pues, vamos a crear los derechos de tercera generación. Vamos a crear los derechos de tercera generación. Recuerda que, como fue uno de los hechos más sangrientos, toda Europa quedó devastada. Toda Europa quedó en ruinas, ¿no? Producto del enfrentamiento entre países. Acuérdate que aquí hay países que van a ganar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La ganó Estados Unidos porque se unió con Francia, porque se unió con China, porque se unió con el Reino Unido y porque se unió con Rusia, ¿no? Esos países, que fueron los 5, son los que ganan la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes perdieron? Perdió Japón, acuérdate de las bombas Hiroshima y Nagasaki. Perdió Alemania, perdió Italia, perdió Austria-Hungría, ¿no? Perdieron estos países. Entonces, Estados Unidos, conjuntamente con sus aliados, inclusive la sede de la ONU, ¿no? La sede de la ONU queda en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos con sus aliados deciden dar una tregua y decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a crear la ONU, pues. Vamos a crear la ONU y con la ONU vamos a crear un documento llamado Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, el documento que contiene los derechos de tercera generación están acá. Declaración Universal de Derechos Humanos. Ese documento se da en el año 1948. 1948, este documento. Acuérdate que la Segunda Guerra Mundial culmina en el año 1944 y luego se da ese documento en el año 1948. Entonces, eso fue el contexto. ¿Qué derechos tenemos de tercera generación? Derecho a la paz, ¿no? Que es el derecho que luchaban para poder tener paz. Derecho a vivir en un medio ambiente sano. Derecho a la libertad de los pueblos y derecho al desarrollo, ¿no? Estos derechos los vamos a desarrollar conjuntamente con las otras diapositivas, ¿ya? Ahora bien, vamos a seguir por acá. Acá, derecho de primera generación. Acá está, habíamos mencionado la vida, la vida. Ayer te cuento, estaba viendo un programa de candidatos que estaban entrevistando y hubo una candidata que dijo que la vida se inicia en la semana número 12. ¿Es verdadero o falso lo que dijo la candidata que va al Congreso? Al caso, Falso, ¿no es cierto? Es más falso. ¿Por qué, profesor? Porque la vida se inicia ¿con qué? con el Ya feto. no No, mencionó. ¿Cómo se llama más ese antes, feto? profe. ¿Cómo se llama ¿El ello? embrión? El huevo cigoto. En cívica, ¿cómo se llama? La vida se inicia no va a ser con la embrión, Concepción. con la concepción. Entonces, Muy bien, exactamente. Ahí está, pues, esa candidata está hablando cosas que no tenía que hablar. No, la vida no se inicia la semana número 12, se inicia con la concepción, ¿no? Que es la unión del óvulo con el espermatozoide. Aquí está la vida, derecho de primera generación. Derecho a la libertad, ¿no? La libertad personal,
La libertad de tomar nuestras propias decisiones. ¿Te acuerdas tú cómo se llama esa libertad que se toma con decisión y que lo asumimos con responsabilidad y voluntad? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, el casarse. El casarse sería un tipo de libertad, pero también tiene otro nombre. Libre. ¿Cómo se llamaba? ¿Libre qué? Libre empieza con A y termina en O. La semana pasada lo habíamos hablado. El libre empieza con A y termina en O. Alberio, libre albedrío. Libre albedrío. Albedrío, bien. Libre albedrío. Bien, bien. Bien, Claudio. Bien, al chico que habló también. Libre albedrío. Libre albedrío. Ahí está. La libertad o al libre albedrío. Lo contrario, la oposición al libre albedrío es el libertinaje. El libertinaje. El libertinaje es todo lo contrario. Actúa con libertad, pero con irresponsabilidad. Para poder tener libertad, actuamos, pero con responsabilidad. El libertinaje es actuar con libertad, pero con irresponsabilidad. Chicos, ¿no? Mi cámara está encendida, sí, ¿verdad? Porque no me veo. ¿Sí, no? Hola. Su cámara está prendida. Sí está prendida, ¿verdad? Lo que acá no... Ya. La igualdad, derecho de primera generación. A ver, vamos a ver, a base preguntita, ¿ya? ¿En qué documento están los derechos de primera generación? ¿En qué documento? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama ese documento? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Declaración de los Derechos del Hombre, creo, profe. Ahí está, bien, bien. La pregunta fue, los derechos de primera generación, ¿en qué documento están? La respuesta es, en la Declaración de los Derechos del Hombre y el ciudadano. El ciudadano. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Te acuerdas? Para que se den estos derechos. La Revolución Francesa. Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Revolución Francesa. Ya, muy bien, chicos. Derecho a la igualdad. A la igualdad, dice acá. Derecho a la igualdad es un derecho de primera generación. Ya hemos mencionado que somos iguales ante la ley. Nadie debe ser discriminado por los motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión y condición económica u otra índole, ¿ya? Derecho a la igualdad. Entonces, esos son los derechos de primera generación. Seguimos. No, todavía. A ver. Derecho de primera generación. Acá está, seguimos con los derechos de primera generación. La ciudadanía. Dice, la ciudadanía, pregunta, ¿a los cuántos años somos ciudadanos en el Perú? A los 18 años. 18 años. 18 años, muy bien. A la edad de los 18 años. ¿Ya? Ya. Acuérdate que la ciudadanía es un derecho político o fundamental. Fundamental. ¿Qué opinas? ¿Cómo se llaman los derechos de primera generación? ¿Cuál es el otro nombre? ¿Te acuerdas? Derechos individuales. Individuales, ¿qué más? Individuales, Políticos. políticos. Ya, muy bien, Civiles. civiles y políticos. Por lo tanto, yo te hice la pregunta, ¿la ciudadanía qué tipo de derecho será? ¿Fundamental o político? Político. Político, claro. Político. Muy bien, chicos. La ciudadanía es un derecho político. La ciudadanía no es un derecho fundamental, no. Es un derecho político, pero sí aparece dentro de los derechos de primera generación. ¿Te das cuenta? Entonces, nos dice
que son ciudadanos los peruanos, ¿no? Que tienen más de 18 años de edad. Pero recuerda esto, ¿ah? También para ser ciudadano, ¿no? Debes haberte inscrito en los registros electorales. En ese caso, en la RENIE, ¿ya? La RENIE es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, ¿ya? Otro derecho, la nacionalidad. La nacionalidad, al mismo tiempo que es un derecho fundamental, también es un derecho civil, ¿no? Acuerde que es un derecho civil y fundamental, la nacionalidad. Acá tenemos, bueno, a esta persona que pues es peruana, y acá se dice venezolana, la tacha, ¿no? Pero recuerda que hay 3 tipos de nacionalidad, 3 tipos. Por ejemplo, la nacionalidad por nacimiento. ¿Quién es ese profesor? Obviamente nosotros, todos acá en el Perú, los que ahorita están en clase, si no me equivoco, todos somos peruanos por nacimiento, ¿no? ¿Y por qué profesor? Porque son aquellos que han nacido en cualquier parte del país. El Perú tiene una dimensión de 1.285.260 kilómetros cuadrados. Esa es su extensión territorial. Nosotros hemos nacido en esta parte, ¿no? En cualquier parte del Perú. Somos peruanos por nacimiento, ¿ya? Ahora, si te das cuenta, la migración venezolana, hay venezolanos, tanto varón y mujer, que han venido acá al Perú. Y acá en el Perú han tenido su hijo, ¿no? Al hijo al hijo de ellos dos. Ese hijo de venezolanos se vuelve peruano. ¿Por qué? Porque ha nacido en el Perú. Ese bebé también es un peruano por nacimiento. Pero por sus padres también tiene la otra nacionalidad. ¿Que cuál sería? La venezolana, ¿verdad? Entonces, quedamos con la idea de que son peruanos los que han nacido en cualquier parte del país. Eso es peruano por nacimiento. Peruanos por naturalización. Ya. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los extranjeros que han venido al Perú. Pueden ser argentinos, venezolanos, chilenos, brasileños, ingleses, norteamericanos, franceses. O sea, hay mucha gente que viene al Perú, ya sea por trabajo, ¿no? O ya sea porque quizás le gustó y se quedó a vivir acá, ¿no? Y vive, pues, como tiene empresas o trabajó y acá está viviendo de sus productos de su trabajo que tuvo anteriormente en Europa, viene, o en cualquier parte de América, viene y se queda acá en el Perú porque le gustó, pues, le gustó su comida, le gustó sus costumbres, le gustó su gente y se queda acá. Entonces, esos señores deciden volverse peruanos, pero de manera voluntaria. O inclusive, mira, los jugadores de fútbol también. Hay jugadores de fútbol que han jugado por la selección peruana, ¿no es cierto? ¿No? Tenemos ahí, por ejemplo, a Yuliño, un jugador de Sporting Cristal. Calcaterra, por ejemplo, también, que juega de Cristal, ahora también lo convocan para la selección de Perú, ¿no? Entonces, recuerda que los extranjeros que vienen al Perú y se quedan por diferentes motivos, ¿también pueden ser peruanos? Sí, también pueden ser peruanos. Esto se llama peruanos por naturalización. Ahora, pero tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿ah? No es que, ya, yo quiero ser peruano y yo lo soy, no. Para que tú obtengas tu DNI peruano, porque antes tienes un pasaporte, se acude a dónde? A migraciones. Y ahí te van a decir los requisitos para ser peruano. ¿Cuáles son? Estar viviendo
por más de 2 años. O sea, estar viviendo en el Perú de dos años de manera consecutiva. Es decir, no haberte movido, no haber salido de viaje, no haber ido. Bueno, de viaje y al interior del Perú sí, pero no fuera, pues, no fuera, acá. No haber estado en tu país, no. O sea, 2 años de manera consecutiva viviendo acá. Lo otro es tener una profesión, tener un oficio o tener arte, ¿no? Ya hemos mencionado que también se pueden a veces venir por trabajo. Entonces, tener una profesión, un arte, un oficio también es otro de los requisitos. Y también lo último es que estas personas no tengan ningún antecedente penal. ¿Qué significa eso? Significa que no haber estado comprometido en actos delincuenciales. O sea, ahorita las personas, en el caso de los venezolanos que están delinquiendo, que están matando, ellos se les debe expulsar y ya no tienen opción a volver y convertirse en peruanos porque ya tienen antecedentes. Esos son los requisitos. Lo primero era estar viviendo por más de 2 años. Lo segundo era tener una profesión, un oficio, un arte. Y lo tercero era no tener antecedentes penales. Si no tienen, si cumple con los requisitos, se vuelve peruano por naturalización. Ahora, también hay extranjeros que hacen cosas buenas por el Perú. No sé si tú en historia te han enseñado a una arqueóloga de nacionalidad alemana, María Reich. ¿Has escuchado ese nombre? María Reiche. ¿Has escuchado? Sí. ¿Quién es esa señora? Porque ya murió, pues, ya murió ancianita. María Reiche es una arqueóloga alemana que es la que investigó, que es la que investigó, que es la que estudió la línea de Nazca, ¿verdad? Acá en Ica. María Reich dedicó muchos años de su vida, ¿no? Desde los 25 años creo que estuvo acá en el Perú, y fue y comenzó a estudiar los jeroglíficos, ¿no? Allá en Nazca. Ella murió a la edad de 80 años, 80, 90 años. Pero antes de ello, el gobierno, bueno, era presidente Fujimori, la condecoró, ¿no? Por sus aportes, por sus estudios a estos jeroglifos, o estos jeroglíficos. Entonces la convirtió en peruana, ¿no? Por su gran valiosa, sus valiosos estudios a una parte de nuestra historia de nuestro país. Le dijo, bueno, ¿sabes qué? Te queremos dar la nacionalidad peruana. Nosotros como gobierno, ¿no? Le voy a pedir al Congreso para que te haga una ceremonia y te dé la nacionalidad peruana. ¿Está de acuerdo, sí o no? Esa señora amaba el Perú porque no cualquier persona se queda acá y mejor se va con su familia, pero se quedó acá murió. Y obviamente él le aceptó y el Congreso le dio la nacionalidad peruana. O sea, los Profe, buenos extranjeros que también hacen cosas buenas por el Perú, por el país, también suelen condecorarlos mediante una ceremonia y darles la nacionalidad peruana. Ellos se llaman nacionalidad por naturalización. Naturalización. ¿Ya? Ahora, también hay otro tipo de nacionalidad. ¿Cuál es esa, profe? Los que se casan con extranjeros. El extranjero que se casó con una peruana o la extranjera que se casó con un peruano.
O sea, aquí ya, pero ojo, ese extranjero que se casa debe tener sus papeles en regla. Es decir, haber entrado al Perú de manera legal. No haber entrado por la frontera, no haber entrado en un camión, o sea, no haber entrado escondido, no. O sea, vino al Perú y tiene sus documentos en regla. Acá está mi entrada, acá tengo la cantidad de años con el cual he puesto para quedarme acá. Y si se me acaban los años, vuelvo. ¿A dónde? Vuelvo a migraciones para que ellos me validen por otros meses más. Así es. Ese extranjero también tiene la posibilidad de casarse con un peruano. Y dice, no, que se mejora la raza, dice, ni que fueran unos perros, pues sí, de raza. Entonces, quizás tú tengas tu novio o tu enamorado, ¿no? Tu enamorado chamo o tu enamorada chama, ¿no? Y ya se están, y bueno, y hay personas que ya se han casado ya. No sé si tú te recordarás de Mario Hart. ¿Quién es ese profesor? Bueno, yo lo cito porque es parte de mis ejemplos que yo coloco, ¿no? Mario Hart se casó con una venezolana. Ya tienen un hijo, ¿no es cierto? A los que ven ahí eso de guerra, deben saberlo eso, ese tema. Entonces ahí te das cuenta que sí se puede casar. Eso se llama nacionalidad por opción. Por opción. Ahora, profe, ¿y qué pasa si se divorcian? ¿O qué pasa si se muere el peruano o la peruana? Ya, pues si se muere o se divorcia, no se le puede quitar ya la nacionalidad. ¿Y por qué no se le puede quitar? Porque la nacionalidad, acuérdate que hay un derecho llamado la inalienabilidad, de que los derechos no se pueden quitar o extraer. ¿Ya? Elegir y ser elegido es un derecho de primera generación y ya hemos visto que estamos muy próximos a elegir a nuestro presidente. Este presidente es el presidente del Bicentenario. Va a gobernar desde los años 2021 hasta el año 2026. Y acá aparecen algunos candidatos. Verónica Mendoza, cuyo partido es Juntos por el Perú. ¿Ya? Juntos por el Perú. Acá tenemos al señor Julio Guzmán, el Partido Morado. Julio Guzmán del Partido Morado. Tenemos acá al señor López Aliaga del Partido Renovación Popular. ¿Sabes qué? A Verónica Mendoza dicen, no votemos por Verónica Mendoza. Mira, todos los candidatos tienen algo en contra. Dicen, no votar por Verónica Mendoza, ¿por qué? Porque es izquierda, porque es terruca, dicen, ¿no? Es terrorista, ¿no? Siempre como si tienen algo que la gente le dice que no votemos y pues la gente dice, ah, bueno, ahora ¿por quién votamos? Hay que votar por Julio Guzmán. Dice, no, ¿cómo vas a votar por Julio Guzmán? Porque Julio Guzmán se corrió, que le sacó la vuelta, le engañó a su esposa, ¿no? Entonces no hay que votar por Julio Guzmán porque imagínate cuando él sea presidente también se va a correr de los problemas que tiene el país. Así dice la gente. A ver, ¿por qué no hay que votar por qué hay que votar por López Aliaga? Dice, no, pero ¿cómo vas a votar por López Aliaga? Porque no paga impuestos, ¿no? Dice que se autoflagela, dice que su enamorada es la Virgen María, ¿no? O sea, cosas así que les hagan los candidatos. Esa candidata, esta era del APRA, pero el APRA no se inscribió. El APRA, el Jurado Nacional de Elecciones, no lo hizo permitir. Se llama Nidia Vilches. Esta era la candidata, pero el APRA no está postulando. ¿Ya? Entonces, acá está la Keiko, cuyo partido es el partido Fuerza Popular, ¿no? El partido de Fuerza Popular, ¿no? La loca del desierto, dice. Ya, la loca. Ya, esa es de la María Rich.
Ya, yo no voy a decir por quién voy a votar ya, porque todavía no sé. A ver, la Keiko dice, no hay que votar por la Keiko porque la Keiko es corrupta, que su partido político recibió plata, que los millonarios la apoyaron en su campaña, que cuando era el año pasado, cuando fueron congresistas, ella daba órdenes para que no, para que PPK no gobierne bien, cuando llegó Vizcarra también lo obstruccionaba, ¿no? Entonces, Keiko es corrupta, dice, Keiko es corrupta y que porque no ha trabajado, ¿no? O sea, cosas así le dicen. Ahora, este señor, casi no me lo conozco porque la verdad, no lo conozco, ¿verdad? Estos dos no los conozco, pero deben ser un tal Rafael Santos. Hay un candidato, y este debe ser Ciro Gálvez, ¿no? Ellos son candidatos que quizás no los conozco, hasta mira, yo no lo conozco porque no aparecen en las encuestas, no tenemos sus propuestas, ¿no? Entonces, bueno, el señor es Alberto Bengolea, él es del partido de es el partido cuyo símbolo es el mapita, el mapa del Perú, es nacional, Solidaridad Nacional no es. Bueno, se me dio el nombre, su nombre del partido se me dio de la mente, no, quizás también por el mismo hecho de que no figura tampoco en las encuestas. Alberto Bengolea, ¿no? Alberto Bengolea, el partido populista, el partido Popular Cristiano, el PPC, ahí está, el símbolo es el mapita, Alberto Bengolea. Este señor es, bueno, me parece un buen candidato, pero no conozco sus propuestas. Ha sido congresista también. Él es un periodista, ha sido periodista deportivo, ¿no? Me acuerdo que trabajó hace unos años en Cable Mágico Deportes, hoy en día es Movistar, ¿no? No, o sea, bueno, ha sido congresista, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, no despegan las encuestas, está muy bajo, ¿ya? Johnny Lescano, este señor también me parece buen candidato, pero ¿sabes qué lo malogra? Su partido. Su partido político en el cual está, me parece que no lo va a apoyar. O sea, en ese partido, es un partido que tiene muchos años ya, porque inclusive llevó a Fernando Belaúnde y a Valentín Paniagua, ¿no? Que fueron dos militantes que llegaron a ser presidente. Este señor me parece que buen candidato, pero también tiene sus anticuchos, ¿ah? Por ejemplo, que dicen que es un acosador, que acosó a una periodista, ¿no? Entonces, el partido no lo va a ayudar, me parece, ¿no? No lo va a ayudar. Además dijo que va a traer al Huáscar de las costas de Chile, que es una propuesta populista, ¿no? Una propuesta populista, ¿no? Este, bien, dice Almendrades, Lescano es la voz, profe, ese presidente, ¿ya? Acá tenemos a este profesora, este es mi colega, Ciro, no, él es Pedro Castillo, él es profesora, él es profesor que en las últimas semanas ha comenzado a aparecer, Pedro Castillo, profesor, inclusive fue el que lideró la huelga del SUTE, hace unos años atrás. El SUTE es el Sindicato Único de Trabajadores de Educación Peruana. Él la lideró. Hoy en día, él mayormente hace en las encuestas porque tiene el apoyo de la parte sur. La parte sur del Perú lo está apoyando a ese señor, ¿no? En el norte no lo conocen mucho, en Lima tampoco. Él es Pedro Castillo. Su símbolo es el lápiz, el lapicito, ¿no? Él es profesor, como te comento. Él es Daniel Salaverry, del partido de El Corazón, Somos Perú. Daniel Salaverry fue presidente del Congreso, ¿no? Y también está dentro del partido y cual apoya es Vizcarra, también están ahí, ¿no? Hace poco a Salaverry, no sé si algunos dicen que fue grabado, otros dicen que fue un video que digamos, para subir como dice, porque tampoco no tiene mucha intención de voto. Salaverry se le grabó discutiendo con un venezolano, ¿no? No sé si ustedes vieron la noticia. Algunos dicen que fue eso planeado, otros dicen que fue verdadero.
donde él dice que va a expulsar a los venezolanos. Él es Marco Arana, este señor fue padre, también está postulando, ¿no? Su intención de voto es muy bajo. Y Humala, que ya sabemos que tuvo su gobierno, un gobierno que se le acusa de corrupción, pero que la gente, y como se dice, ya creo que no lo va a apoyar. Aquí me faltó Urresti también, Daniel Urresti, no está Urresti. Pero ya sabemos que el derecho de elegir y ser elegido es que uno puede ser candidato, ¿no? O yo puedo elegir a mi candidato, ¿ya? Faltabas, bueno, Marco Arrana, Frente Amplio, ¿quién dice? Caballero, dice Humala, Partido Nacionalista. También faltó Forsyth, ¿no? Bueno, ya sabemos que esta semana va a haber el debate, va a haber esta semana, a partir del día lunes, martes y miércoles empiezan los debates. Ya muy atentos para que ustedes vean. Vamos avanzando porque ya nos queda 20 minutos nomás. Entonces, ahí tenemos los derechos de primera generación, ¿ya? Derechos de segunda generación al trabajo, a una remuneración justa, a una jornada laboral, ¿ya? Al trabajo, ¿no? Ya sabemos el derecho que tenemos todos los peruanos, las personas en el mundo a trabajar, ¿no? A que nadie o sea, si con el trabajo se puede mantener una familia, si no se trabaja, obviamente no se mantiene, pues, ¿no? A una remuneración justa, mira, ¿cuánto es el salario que gana un peruano? ¿Cuánto gana un peruano hoy en día? Gana 930 soles, ¿ya? El Gana mínimo 900. sueldo es 930 soles. Profe, ¿no Es se lo había que gana un actualizado? peruano. Creo que ahora No, 1200 así, no, todavía, hijo, porque... todavía. Es Ah, como propuesta, es como propuesta. Hay candidatos que dicen que van a aumentar el salario hasta 1200, pero todavía no hay nada, ¿no? Eh, ya, Larico, vamos por partes, ya, vamos por partes. Estamos subiendo de segunda generación. Los derechos de segunda generación después de la Tercera Guerra Mundial. Pues. No, perdón, la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos por partes. Remuneración justa. Jornada laboral, son derechos de segunda generación, ¿ya? Derechos de segunda generación, acá aparece la salud también. Ojo, la salud es un derecho de segunda generación, no es de primera. La educación también y la seguridad social. Cuando yo me refiero a seguridad social es que el hombre, el varón o la mujer debe tener una jubilación. No todo el tiempo van a ser jóvenes, ya van a llegar a ser ancianos y por obligación, tienen que tener una jubilación, derecho a una familia, derecho a vacaciones, derecho a gratificación. Esos son derechos de seguridad social. ¿Sí, chicos? Y por acá tenemos... Ya está eso. Ya está. Ya está. Y acá tenemos derechos de tercera generación a la paz y a vivir en un medio ambiente sano. La paz, que es un derecho, bueno, el Día Internacional de la Paz se da todos los 21 de septiembre. 21 de septiembre se da el Día Internacional de la Paz, ¿no? El derecho a vivir en un medio ambiente sano, ¿ya? ¿No? O sea, nuestro planeta, que es la Tierra, debemos cuidar porque es nuestra casa, ¿no? Que no haya contaminación por parte de las empresas, las fábricas. Y también tenemos el derecho a la libertad de los pueblos y al desarrollo. Acá hay un personaje, ¿no? Dice, los pueblos rebeldes caminan hacia la libertad, los pueblos sumisos marchan hacia la esclavitud, hacia la esclavitud. O sea, un pueblo que da sus puntos de vista, ¿no? Se subleva, se revela, va a ser libre. Un pueblo que sumiso, un pueblo que, como se dice, que espera que todos le caiga así, ¿no? Lo más fácil, está condenado a ser esclavo.
Eso es una frase del Librado Rivera. Este es un personaje muy conocido en Europa, ¿no? Por sus pensamientos. Derecho al desarrollo, acá vemos una imagen de que los pueblos necesitan desarrollarse, no vivir siempre en miseria o en hambruna, ¿no? Entonces tenemos acá el derecho de tercera generación, derecho al desarrollo. Y culminamos por acá, para dar inicio al temático ya. Resumen, ya. Todo el resumen. Eso lo vas a copiar en tu cuaderno, ¿ya? Y acá están las dirigidas. La resolución de la dirigida número 3 menciona 3 derechos civiles y políticos. Acá están: derecho a la igualdad, libertad y ciudadanía, ¿ya? Menciona 3 derechos económicos, sociales: el trabajo, la salud y la remuneración justa, ¿ya? No, no se puede sacar copia, eso se hace en el cuaderno, se copia a mano, ¿ya? Ya la pregunta, primera y segunda pregunta está resuelto, ¿ya? Pregunta número 3, menciona 3 derechos de convivencia mundial: la paz, vivir en un medio ambiente sano y las libertades de los pueblos. Pregunta número 4, ¿cómo se surgen los derechos de primera generación a raíz de la Revolución Francesa? Pregunta 5, ¿cómo surgen los derechos de segunda generación? Surgen a consecuencia de la primera revolución industrial. Pregunta 6, ¿cómo surgen los derechos de tercera generación debido a la sangrienta guerra que ocasionó la Segunda Guerra Mundial? Pregunta 7, ¿cómo se llama el documento que se dio tras la Revolución Francesa? Se llama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esa es la pregunta 7. Pregunta 8, ¿qué es el derecho al voto, también llamado sufragio? Consiste en acudir a elegir a nuestras autoridades de manera democrática. Ese es derecho al voto. Pregunta número 9, ¿por qué se dice que el voto es igual, libre, secreto y obligatorio? Igual, ¿por qué? Porque nos compete a todos ir a sufragar, a todos. Libre, ¿por qué? Porque elegimos al candidato de nuestra preferencia. Secreto, ¿por qué secreto? Porque se vota en una cámara secreta. No sé si tú has visto que cuando hay lugares, hay colegios donde colocan una especie de una casita en una mesa y la persona va a votar al fondo del colegio, al fondo del aula. Nadie puede ver tu voto, no puede, el que va a votar no puede decir, mira, voté por ese candidato y enseña el papel o la cédula donde ha votado. No se puede hacer eso. Obligatorio, porque si no votamos se nos aplica una multa. La multa es de 87 soles. Si es que no votas, y si no vas como miembro de mesa, es como 150. Pero hoy en día creo que todos los miembros de mesa van a ir, porque al contrario de pagar multas, a ellos se les va a pagar 120 soles. No sé si has escuchado. No, ahora todos los que van a ser miembros de mesa van a cobrar 120 soles. Y también por último tenemos la pregunta 10. ¿Qué es el derecho de referéndum? Es el proceso en donde se le consulta al pueblo para aprobar un actual. El referéndum de 1993, el referéndum de 2010 y el referéndum de 2018. ¿Ya, chicos? Ahora bien, entren al temático a resolver, ¿ya? Entren al temático a resolver y luego voy a dar las indicaciones para el desarrollo de las preguntas, ¿ya? Empiecen a resolver su temático. O si ya ingresaron, ya.